Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema 1.1, patrones de longitud, masa y tiempo de la materia estática y dinámica. Para describir los fenómenos naturales requerimos hacer mediciones y con esto asociamos una cantidad física. Por ejemplo, medimos metros, segundos, kilogramos. En realidad acabo de enunciar las tres cantidades fundamentales que son la longitud, masa y tiempo. Y todas las demás cantidades en mecánica las podemos expresar en función de estas tres. Más adelante vamos a enunciar algunas. Les platico, en 1960 un comité internacional estableció un conjunto de estándares para las cantidades fundamentales de la ciencia. Se llama Sistema Internacional y sus unidades fundamentales de longitud, masa y tiempo es el metro, kilogramo y segundo respectivamente. Esto se hizo con la intención de que existiera un piso parejo para todo mundo en la ciencia, es decir, que todos midamos con la misma unidad, que pesemos con la misma cantidad y que midamos el tiempo con la misma referencia que es el segundo. ¿Sí? Otros estándares para las unidades fundamentales en el sistema internacional son la temperatura, el Kelvin, la corriente eléctrica, el ampere, la intensidad luminosa, la candela y la cantidad de sustancia, el mol. Más adelante tenemos un diagrama donde explicamos de nuevo esto. Bueno, hablemos de la longitud. Creo que esto es muy básico y ya lo han analizado a lo largo de su historia académica, desde el kinder hasta ahora la universidad. La distancia entre dos puntos en el espacio se identifica como longitud. Vamos a revisar un poco de historia chistosa al respecto. Fíjense que en 1120 el rey de Inglaterra decretó, ¿por qué? Porque era rey, que el estándar de longitud en su país se llamaría yarda y que sería igual a la distancia desde la punta de su nariz hasta el final de su brazo extendido. Entonces, a ver, ahí donde están, por favor, extiendan su brazo y vean más o menos qué distancia es de su nariz a la punta de sus dedos. Bueno, eso en aquel entonces a este personaje se le ocurrió llamarlo yarda. Pero esto no es muy cómodo, ¿verdad? Fíjense que también el pie es resultado de la medición o la creación de la referencia del pie de los reyes, así también la pulgada. Aquí tenemos las imágenes, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que cuando pues fallecía el nuevo rey pues tenía diferentes dimensiones físicas, como brazos, como los pies, como las manos. Por lo tanto, tenían que cambiar todas las longitudes. Ya se imaginarán ustedes si son comerciantes o viajeros o utilizaban en su día a día estas mediciones. Cada vez que había un rey, cambiaban. Bueno, este estándar, curiosamente, prevaleció hasta 1799, cuando en realidad cambiaron un estándar legal que fue el metro y está definido como la 10 millonésima de la distancia del Ecuador al Polo Norte a lo largo de una línea longitudinal particular que pasa por París, curiosamente, ¿no? En octubre de 1983, el metro lo redefinieron como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo de 1 sobre, ¿qué dice ahí? 299.792.458 segundos. Esa es la distancia que recorre el tiempo, ese es el metro, ¿no? La distancia que corre la luz en esa cantidad de segundos. En efecto, esta última definición establece que la rapidez de la luz en el vacío es precisamente 299 1.792.458 metros por segundo. Esta definición del metro es válida a través del universo con la suposición de que la luz es la misma en todas partes. Recordemos que para que una unidad sea universal debe de tener las mismas características, ya sea aquí en la Tierra, en la Luna, en Marte o en cualquier lado del universo. Aquí mostramos una tabla de valores aproximados de algunas longitudes medidas. Empezamos por la distancia de la Tierra al cuásar conocido más remoto, es decir,
a una entidad astronómica mucho más grande que la galaxia o mucho más lejos que la galaxia. Estamos hablando de 1.4 por 10 a la 26 metros. Imagínense esa cantidad. Ahora, de la Tierra a las galaxias, 9 por 10 a la 25. Y así nos vamos, así nos vamos. Por ejemplo, la distancia del Ecuador al Polo Norte es 1 por 10 a la 7. Recordemos que esta distancia fue la referencia en Francia para definir el metro. Vean por eso que tiene unidades sin decimales, ¿no? El radio medio de la Tierra es 6.37 por 10 a la 6 y de ahí nos vamos bajando hasta las partículas, células, átomos de hidrógeno y diámetro de un protón, que es aproximado o del orden de magnitud de 10 a la menos 15. ¿Sí? Ahora platiquemos de la masa. La unidad fundamental de masa en el sistema internacional, como ya lo sabemos y como ya lo ocupamos, es el kilogramo. Y está definida como la masa de un cilindro de aleación platino-iridio específico que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia. ¿Sí? Esta masa estándar fue establecida en el 1887, y no la han cambiado desde esa época, porque el platino iridio es una aleación inusualmente estable. Es decir, que 1 kilogramo de esta aleación existe en esta oficina y es o fue por mucho tiempo la referencia para todo el mundo. Es decir, esta barrita la reproducían y las mandaban a los países para que se sigan reproduciendo con exactitud para tener la referencia de 1 kilogramo. Bien, ahora platiquemos acerca del tiempo. Fíjense que antes de 1967 el estándar de tiempo fue definido en términos del día solar medio. La unidad fundamental de un segundo fue definida como un sesentavo por un sesentavo por un veinticuatroavo de un día solar medio. Veamos que aquí hacen referencia a que existen 60 segundos en un minuto y existen 60 minutos en una hora y en un día existen 24 horas. Después, en 1967, a partir de esa fecha, ahora, el segundo fue redefinido como la cantidad de veces que vibra el átomo de cesio 133. Este átomo de cesio 133, cuando vibra 9.192.631.770 veces, podemos decir que es un segundo. Y aquí tenemos la imagen de este reloj atómico en comparación con un reloj mecánico y un reloj solar. Bien, las variables de longitud, tiempo y masa son ejemplos de cantidades fundamentales. La mayoría de las otras variables son cantidades derivadas, aquellas expresadas como una combinación matemática de cantidades fundamentales. Ejemplos comunes, por ejemplo, es el área, que es el producto de las longitudes, y la rapidez, que es la razón de una longitud a un intervalo de tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos una tabla. En realidad son dos, la tabla 1.2 y la tabla 1.3, que nos indican la masa aproximada de varios objetos. Esto es para que nosotros tengamos una referencia, ¿no?, acerca de las unidades fundamentales de otros cuerpos. El universo observable es del orden de 10 a la 52 kilogramos. Se dice fácil, ¿no? Se escribe fácil con 4 números, tú escribes esto, pero imagínense que esa es la masa del universo observable. Para entrar en referencia, la Luna es 7.36 por 10 a la 22 kilogramos. Un humano es del orden del 10 a la 2, que estamos hablando de 100 kilos. Puede ser un poquito menos, 80, 70 kilos. ¿Sí? Y de ahí nos vamos hacia abajo cuando llegamos al electrón de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Por otro lado, si hacemos referencia al tiempo, la edad del universo en segundos es 4 por 10 a la 17. Si ustedes traducen esta cantidad de segundos en horas, en días, meses y años, pues será de mucho tiempo, ¿no? Muchísimo. Vean, pues un año en segundos es de 3.2 por 10 a la 7. Un día es de 8.6 por 10 a la 4. Aquí un periodo de clase como el que ustedes están teniendo o van a tener
una clase normal, ¿no? 3 por 10 a la 3 segundos, ¿sí? Aquí le está relacionado con el periodo, ¿no? El periodo de las ondas sonoras audibles es del orden de 10 a la menos 3. Si ustedes lograran graficar una onda sonora audible, es una señal sinusoidal, por ejemplo, su periodo sería de este orden de magnitud. Ok, aquí tenemos algunos prefijos, seguramente ustedes ya los conocen, pero es necesario que los abordemos por si hacemos uso de estos prefijos, ¿no? Podemos empezar con estos de acá, cuando tenemos kilo, ¿no? Que es por 10 a la 3 o por miles. Mega, que es por 10 a la 6, millones. Y de ahí nos vamos a giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. Del otro lado, nos podemos ir a los deci, que es 10 a la menos 1, decimales, por ejemplo, ¿no? Centésimas también, que es 10 a la menos 2. Tenemos mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y octo, ¿sí? Ustedes van a estar relacionados con estas cantidades cuando hablen de circuitos. ¿Por qué? Porque nosotros medimos inductores del orden de milis o microhenrios. Medimos o utilizamos capacitores del orden de mili, micros, nanos y picos. ¿Ok? Y en muchos circuitos medimos la corriente en microamperes o miliamperes. Más adelante o en otras materias van a utilizar estos prefijos para referirse al voltaje, a la corriente, a la potencia o a la inductancia, capacitancia, resistencia. Muy bien. Esta es la gráfica que les mostraba. Esto es simplemente para mostrarles una gráfica interactiva de las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Aquí tenemos la candela, que tiene que ver con con la intensidad luminosa, perdón. Tenemos el kilogramo, el metro, el segundo, el amper con la corriente y el Kelvin con la temperatura. Bueno, seguramente esto ya lo vieron en sus prepas, pero vale la pena que lo mencionemos en este curso o en esta unidad introductoria de estática y dinámica. Con esto terminamos este primer video acerca de patrones de longitud, masa y tiempo y continuamos en el siguiente video. Saludos.